Buenos días, estamos en la sección de entrevistas en el reporte. Soy Franco Consoli y aquí vamos a entrevistar sobre temas de coyuntura y algunos temas electorales al ex magistrado del Tribunal Constitucional, Gerardo Beto Cruz. Gerardo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Franco? Aquí me tienes. Perfecto. Quería ir primero a hablar un poco del conflicto que hay con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ya. Viendo primero este tema con esta institución. Previo a que se ratifique a Corbeto, yo quería saber si es que había algún mecanismo que podría utilizar el Congreso para evitar la ratificación. Bueno, es que ya existe mecanismo que fue el que planteó el propio Parlamento y está pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva un conflicto competencial, de manera tal que este proceso, el tribunal puede modular su sentencia con efectos de lo que ha ocurrido y nulificar el nombramiento de este señor y hasta de los dos miembros que integran la JNJ. De tal manera que eso es el escenario que podría avecinarse cuando el tribunal ya emita la resolución definitiva sobre este proceso constitucional. No te olvides que el conflicto competencial es cuando un órgano, por actitud positiva, se arroga competencias o negativa, se niega a ser competentes, pero el tribunal ha creado otras tipologías de conflictos por menoscabo. Y en este caso, este tema va a ser ya resuelto en algún momento por el Tribunal Constitucional. Y eso es lo que se avecina, Dios mediante. Entonces, en el caso de que el TC decida inhabilitar a los magistrados ya de manera definitiva, ¿se podría revocar la decisión que han tomado durante este tiempo que han sido reinstalados? Efectivamente, efectivamente. ¿Por qué? Porque los dos miembros que han sido incorporados habrían sido incorporados ab initio, o sea, desde que se incorporan en forma inconstitucional, y por lo tanto sus actos en la línea del tiempo son nulos. Entonces, si Corbeto fuese, ¿y qué sucedería si Corbeto fuese entonces removido del cargo justamente por declarar la cuestión nula en un tiempo ya posterior a que se debiera nombrar al nuevo jefe de la OMP? ¿Aún así se haría el proceso o Lo que asumiría a pasa es que alguien siguiente en el cargo? lo que pasa es que ahí va a haber un pequeño problema porque lo que tienen que hacer es incorporarse dos nuevos miembros de la JNJ. Y en el entretanto, ahí va a haber un tema que se tiene que desarrollar en algún momento. El tribunal de repente puede emitir una resolución que supla este vacío. Pero el tema es que estos dos, los actuales miembros, la señora y el señor que se han incorporado como miembros del JNJ, su incorporación por el Poder Judicial es nulo, es nulo. Y eso es lo que probablemente habría de emitir el Tribunal Constitucional. Primer tema. Segundo tema, tendría que modularlo en el tiempo, su efecto. Y si lo modula, ahí puede el tribunal desencadenar algunos aspectos complementarios en ese proceso de cumplimiento. Los escenarios son muy complejos, pero es probable que el tribunal tenga que ser consecuente con lo que ellos mismos han dicho en otros casos. Recuerden, por ejemplo, el tema del Poder Judicial que declaró fundado una demanda de amparo eh, en donde el Congreso fue objeto de demanda por haber emitido una ley que reformaba a la ley universitaria, no sé si recordarás. Sí. Eso es un fallo emblemático que también está subyacente, está vinculado con este tema, ¿no? Ya el tribunal ya se ha pronunciado y desde luego lo que se prevé no es necesario ser saorí, brujo, simplemente el tribunal tiene que seguir su propia ruta hermenéutica ya trazada, ¿no? Justo yo quería
analizar esto, el fallo del Poder Judicial, ¿no? Porque la primera sala constitucional de la Corte Superior, que es la que repuso a Tello y Vázquez, tuvo unos pronunciamientos dentro del documento bastante controversiales. Señaló primero, le señaló y además le instó al Congreso a que no cometa las mismas infracciones que ha realizado en este proceso, que ha sido la inhabilitación de Tello y Vázquez, y además señaló que los criterios para inhabilitarlos a ambos tenían una subjetividad absoluta. ¿Cómo ve usted esto? Porque a mi parecer la cuestión estaba clara. Tello incumplió la edad máxima, no es una cuestión subjetiva, es una cuestión objetiva, está en la norma. Bueno, por principio, quiero que quede claro que los magistrados que han emitido esa resolución, que es de la primera sala constitucional, merecen el más absoluto respeto porque son órgano autónomo y su argumentación o su motivación está ahí. Eso ya el propio tribunal emitirá un, una postura si es potestad del Poder Judicial declarar nulo las competencias que le son inherentes al Parlamento. Ese es el tema en discusión. El Parlamento tiene atribuciones respecto a lo que es la JNJ y ha hecho uso de esas atribuciones. Las personas presuntamente afectadas plantearon el amparo y lo han ganado en estas instancias correspondientes. Contra esto, el Parlamento ha planteado un proceso competencial diciendo, oiga, señor del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial está castrándome mis competencias, pronúnciese. Ese es el tema. Y entonces el tribunal en su momento va a resolver este conflicto de competencias, en este caso, entre el Poder Judicial y el Parlamento. Ese es el escenario. De tal manera que lo que hayan dicho los magistrados es parte de su motivación, pero ya lo definirá, en este caso, el Tribunal Constitucional si eso es correcto o no. ¿Usted cree que estos señalamientos que hace el fallo tienden a ser más dedicados a la política que al derecho? La esencia de los procesos de amparo son también de naturaleza política, de tal manera que no podemos decirle a los jueces de que ellos sean inodoros, incoloros, insaboros, sino que va a estar subyacente en sus pronunciamientos temas de contenido político. Ahora, claro, hay un sector que se le achaca a ellos que tiene una postura caviar y todo eso. Yo prefiero evitar esta falacia ad homini, o sea, descalificar a los jueces o Claro. descalificar a los magistrados del tribunal. Simplemente lo que me interesa desde el punto de vista ya objetivo, desapasionado o como profesor en esta materia, es que este tema se puede analizar, pero ya corresponderá al Tribunal Constitucional verificar si esa argumentación es absolutamente objetiva, ponderable o no. Desde luego que ha habido una concepción o una apreciación axiológica de los jueces respecto a los que plantearon el amparo de esta señora y estos señores miembros de la JNJ. Pero de ahí a que esa resolución sea inobjetable, me parece que eso sí es discutible y eso lo va a definir el Tribunal Constitucional en su momento. De acuerdo. Y yendo un poco al actuar del Congreso anteriormente, cuando inhabilitaron a Vázquez y a Tello, quiero centrarme más en el caso de Vázquez en particular, porque si bien el Congreso considera ya que Tello incumplió la norma y por eso la inhabilitaron, el criterio con el que inhabilitaron a Vázquez podría haber sido el mismo criterio con el que inhabilitarían a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted no cree que, que fue un error no haberlos inhabilitados a todos? Allí la norma constitucional es clara, 70 años y San se acabó. Es probable que
debió preverse esto, pero la justicia siempre anda siendo emitida con dosis de prudencia y llegado el caso se pronunciaría sobre otros temas complementarios, ¿no? Pero el tema acá es que los miembros de la JNJ han sido los que desencadenaron este estado de cosas que son cuestionables. Ellos son los que han desencadenado el primer tramo de crisis en el reclutamiento de los jueces y fiscales. Entonces, cuando ya realmente el Parlamento entra a tallar, es porque ya se genera un conflicto entre un órgano autónomo, que es la JNJ, y otro órgano político, que es el Parlamento. Y el Parlamento tiene sus decisiones legislativas o políticas de controles entre ellos mismos, y eso es un tema de discusión. ¿Son actos políticos justiciables? El tribunal ha dicho sí, solo si tan solo se han violado derechos fundamentales, en este caso de la señora Tello y del otro miembro del JNJ. Pero reitero, todo esto es discutible. Al final, lo que habrá de definirse es por el propio tribunal. Lo que yo intuyo es que el tribunal va a declarar fundada la demanda en atención a otros precedentes que ya ha emitido, ¿no? Y en otras palabras, el Poder Judicial tiene que autorrestringirse en proceso de amparo cuando un amparo pretende castrarle las prerrogativas competenciales a otro órgano del Estado. Este órgano del Estado es el legislativo. Puede producir leyes, pero esa es su chamba del legislativo. Puede realizar situaciones como sacar a los miembros del JNJ por algún tipo de infracción. Es lo que ha ocurrido. Y por lo tanto, ya eso es lo que estamos esperando en estos momentos. En cualquier momento puede salir ya la resolución de este conflicto competencial y ahí veremos los nuevos escenarios. Y el fondo de la decisión que debería hacer el TC es confirmar la inhabilitación, ¿correcto? Así es. Esta situación ya de la Junta Nacional de Justicia, yo creo que ya insta a hacer una reforma a la institución, ¿no? Como la reforma que ha planteado, creo, es Gladys Echaíz sobre una especie de Escuela Nacional de Magistratura, ¿no? Bueno, existen muchos modelos le llaman la doctrina de reclutamiento de los jueces y fiscales. Fíjese usted, nuestro órgano primigenio, que era el Consejo Nacional de la Magistratura, era un órgano estructuralmente muy positivo. Yo recuerdo, por experiencia propia, que inclusive eh, parte de mi participación en algún momento de un órgano vinculado a las Naciones Unidas es que yo como magistrado fui a explicar el modelo del Consejo Nacional de la Magistratura a Tegucigalpa, en Honduras. Y en Honduras me pidieron que elaborara y desarrollara el proyecto de reforma constitucional para que en ese país se creara el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura, porque veían que era modélico, y es modélico. Pero luego ya hubo problemas con el presidente Lobo y ya no prosperó ese proyecto que ahí está desarrollado. Entonces, el tema es el siguiente. El órgano Consejo Nacional de la Magistratura en su estructura primigenia era positivo. Lo que pasa es que ya los titulares que empezaron a ejercerlo lo mermaron, lo deslegitimaron en parte. Pero el problema no es, repito, del artefacto, de la institución política, sino el problema es de personas. Ahora, los actuales miembros, con el nomen iure de Junta Nacional de Justicia, han sido peores que el otrora Consejo Nacional de la Magistratura. Lamento decirlo así. Son peores porque han politizado el nombramiento bajo un marco de un techo ideológico al que la política le llaman caviares
o simplemente progresistas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos ha preocupado mucho, al menos nosotros somos abogados litigantes, vemos, observamos. Y no es correcto, por ejemplo, que muchos académicos son los que preparan los exámenes y toda esa estructura de las convocatorias a los miembros de los que van a postular, y ellos mismos litigan. Entonces ahí hay evidentemente conflicto de intereses entre los que asesoran a la JNJ y luego son litigantes de causas que tienen que ver con asuntos que ellos colaboraron en decidir los nombramientos de los magistrados. Es un tema que tiene que ya solucionarse de una vez por todas. Y así como está, va a seguir generándose una evidente parcialización de los magistrados que han sido elegidos bajo una fórmula política, ideológica, caviar, que merma la imparcialidad. Correcto. Yo quiero ir, antes de cambiar el tema, solo quedarme con una idea que me mencionó hace un minuto. Si se lograse la inhabilitación tanto de Tello como de Vázquez, si se confirmase gracias al TC, igual, si se, re- previo a ello no se unieron dos magistrados, se quedaron con los que quedaron. Ahora, si se uniesen dos, podrían igual ratificar a Corbeto, ¿correcto? Claro que sí, claro que sí. O sea, el tema no es que Corbeto ya no las tiene, sino simplemente que los que integrarían ya podrían convalidar objetivamente el nombramiento de este señor. A este señor no se le descalifica, simplemente se descalifica a los que lo nombraron. Claro, correcto. Ahora sí quiero pasar un poco al tema yendo a lo electoral. Y quiero empezar con la bomba, ¿no? Que sería el caso de la posible postulación de Fujimori, de Alberto Fujimori. Y ahí es donde yo quería ir al grano. ¿Podría o no podría postular? Bueno, yo aquí precisamente tengo lo sintetizo en dos versiones. Habría una tesis prohibitiva donde el expresidente no podría postular y habría otra tesis positiva en el sentido de que sí se encontraría habilitado. La tesis negativa o prohibitiva se encontraría, entre otras cosas, en la propia Constitución que establece en el artículo 34A, que es una reforma a la Constitución, dice, están impedidos de postular a cargo de elección popular las personas sobre quienes recaigan una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la de delitos dolosos. A esta cláusula constitucional se sumaría la Ley Orgánica de Elecciones, la 26859, en cuyo artículo 107 establece que no pueden postular a la presidencia de la República, inciso J, artículo 107, inciso I, perdón, las personas condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso, ¿no? Y a ello se agrega también el artículo 69 que establece la rehabilitación automática. El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo, de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámites cuando además haya cancelado el íntegro de la reparación civil. La rehabilitación produce los efectos siguientes. Uno, las personas de los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. Bien, esa es, digamos, la tesis prohibitiva, que es un artículo de la Constitución y un conjunto de normas infraconstitucionales. Frente a esa tesis, habría la tesis positiva, que sí podría postular, y eso estaría en el artículo 139 que en el inciso 13, voy a leer, dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional
la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. Punto seguido. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. Y la cosa juzgada significaría, en este caso, que ya haber sido Fujimori indultado, tiene el estatus de cosa juzgada, es más, olvidada y sacramentada por el propio Tribunal Constitucional, y no se encontraría impedido de postular. El escenario es que va a postular, se van a presentar las credenciales para la postulación ante la JNJ, ante la Jurado Nacional de Elecciones, y ahí va a haber un primer tramo de especulación, que el Jurado Nacional de Elecciones lo admita, y ahí se cerró el tema y prosigue las elecciones. Segunda opción, que no, que lo declare inhabilitado, que se encuentre restringido o que simplemente declare que no procede su postulación. Contra esa resolución de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones, es factible interponer un proceso de amparo. Y ese proceso de amparo, si en la línea del tiempo se acelera, llegaría al Tribunal Constitucional en este interinazgo de tiempo que todavía tiene, y el tribunal definiría lo que habría resuelto el Jurado Nacional de Elecciones. En otras Correcto. palabras, el primer órgano va a ser el Jurado Nacional de Elecciones. Y sí, es factible que contra lo que emita el Jurado Nacional de Elecciones pueda amparizarse y llegar al tribunal, sí. Y el tribunal sería el primus inter pares, es decir, el intérprete definitivo de este conflicto. Correcto. Entonces, vamos a tener que esperar una decisión del TSE en el fondo para poder saber si es que Fujimori o no podría ser candidato. Y ahí es donde yo quería ver también una cuestión que lo hemos estado debatiendo en distintos lugares. Un indulto. Yo entiendo que la rehabilitación del reo llega a ser cuando cumple su periodo y ya se puede considerar que ha sido rehabilitado por la cárcel. Ahora, ¿un indulto genera el mismo efecto? A ver, empecemos por desarrollar una breve idea doctrinaria. En el mundo académico se ha creado desde hace mucho tiempo el derecho de gracia, que viene desde las épocas de las monarquías. El derecho de gracia es prácticamente cuando el príncipe, el monarca, perdona. Hoy por hoy, dos versiones de derecho de gracia es la amnistía y el indulto. Amnistía es perdón y olvido, lo emite el Parlamento. Indulto es perdón y no olvido, lo emite el Ejecutivo. Ambos constituyen derecho de gracia. Y en este caso, lo que sí le legitima al presidente es el texto constitucional, porque la Constitución está señalando que el tema del indulto produce los efectos de cosa juzgada, cierra todo y abre las compuertas a postular. Esa Claro. sería la interpretación, y eso es lo que habría que ver, qué es lo que emitiría como futura interpretación el Tribunal Constitucional. Solamente yo estoy planteando una hipótesis de trabajo. Ahora, yo quería marcar una diferencia, sobre todo para aquellos que nos oyen y nos leerán posteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de Alberto Fujimori y el de Antauro Humala? Es decir, ambos no fueron condenados por delitos dolosos por la misma razón por la cual ambos, para algunos, deberían ser inhabilitados. Porque hay esa distinción que con Fujimori sí, con Antauro no. Bueno, la justicia tendría que equiparar para ambos, para ambos, porque no se, aquí no hay que plantear una pretensión ideológica para este sí y para este no, porque si no habría una evidente discriminación. Claro, El gran tema es ya no tanto jurídico, sino se encuentra en posibilidades de ser presidente el señor Alberto Fujimori. Hay un tema de la edad, ¿no? Hay un tema de la edad. Obviamente, Antauro Humala es joven, pero obviamente desde el punto de vista de mi percepción axiológica no me gustaría que este señor llegue porque va a ser un caos, ¿no?
En cambio, el presidente Fujimori parece que todavía tiene una ecuanimidad, pero hay que ver no tanto quién sería, si postula él, sino su primer vicepresidente, porque es probable que Claro, termine siendo el primer vicepresidente, el futuro. Tengo aquí a la mano el libro de Henry Kissinger, ¿no? Líderes, ¿no? El liderazgo. Y el ideal es que tengamos, pues, un epítome del liderazgo que sea entre el estadista y el profeta. Fujimori, obviamente, ha estado estigmatizado por muchas cosas, pero también hay que reivindicar muchas reformas que llevó a la modernización del país. Lo que pasa es que todavía claro. seguimos de hace más de 3 décadas con una agenda pro o contra del fujimorismo. Y pienso de que ya el país debe desfujimorizar la discusión y la cultura política. Correcto. Y ahora, justo quería ir por ahí. Está este proyecto de idoneidad en el Congreso, que está muy controversial porque la comisión presidida por Marta Moyano la ha estado deteniendo un poco y sobre todo que cuando la mandaron al Pleno, estaba más que modificada y estaba casi con nombre y apellido la norma, no era un proyecto de ley Antauro Humala. Ahora, yo quiero entender un poco este proyecto de idoneidad de candidatos que señala que por un periodo de 10 años aquel que ha salido de la cárcel estaría impedido a postular. ¿Prohibiría a ambos definitivamente la postulación? Bueno, la señora, con tal de querer favorecer seguramente al presidente, al expresidente Fujimori, lo comprendería en términos negativos, porque es un concepto indeterminado que podría calzar para ambos. Pero el tema es que dependerá de la mirada valorativa de los dos personajes. Y eso Claro, ya se lo está encargando a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que son los que deciden la justicia electoral. Y aquí viene este verso: en este mundo cruel e infame, nada es verdad, nada es mentira, y todo es según con el cristal con que se mira. Entonces ahí podría haber, según con el cristal con que se mire, podrán decidir. Pero este tipo de leyes no corresponden porque son coyunturales, hechas un poco para la persona pertinente, pero eh, son escenarios un poquito complicados los que se nos vienen con estos temas electorales, lamentablemente. correcto. Y ahora quería ir un poco, precisar algo que ha sido la novedad casi de la semana, que ha sido que Alberto Fujimori, que Pedro Castillo ha anunciado su candidatura a la presidencia. Y esto es lo que me parece lo controversial, porque su abogado dice que Castillo estaría habilitado para postular a la presidencia porque hoy en día ya no es presidente. Sin embargo, si analizamos la Constitución, esta señala, creo que es el artículo 112, si no me equivoco, que hay que esperar un otro mandato de 5 años, otro mandato constitucional, para intentar reelegirse. Actualmente nos encontramos, al menos periódicamente, en el mismo mandato que el gobierno de Pedro Castillo. Efectivamente, en este caso sí habría que ser enfático que él sí se encuentra prohibido, porque el que haya sido vacado ha sido dentro de este periodo que le corresponde. Y la presidente Dina Boluarte lo que ha hecho es seguir la sucesión, Exacto. pero está dentro del periodo de su mandato presidencial. De tal manera que ahí sí la cosa es muy clara, estaría absolutamente prohibido de postular, porque está en este interinazgo de su propio periodo. Correcto, porque justamente su abogado lo que argumentaba es que mientras no haya una condena firme contra Castillo por el golpe de Estado, él estaría habilitado a postular. No, aquí no se trata de condena, sino se Exacto. trata de la cláusula, ¿no? Tiene que transcurrir otro periodo para poder estar habilitado a ser candidato a la presidencia. Ahí no es un tema de procesos penales, de situaciones delictivas,
sino porque la propia fórmula ha prohibido la sucesión de la reelección inmediata. Y bajo esa premisa, entonces sí estaríamos hablando de una cuestión de que se consideraría su postulación una reelección inmediata, como bien dice. Así es, sí. Y ya por último, para cerrar ahora sí, mucho se está hablando ahora de que probablemente Vizcarra se vea favorecido por el Poder Judicial, por las instituciones del Estado, y después de lo que ha habido de las pruebas rápidas, que se ha dejado de su proceso de lado, mucho se habla de que lo más probable es que termiten revocándole la inhabilitación para postular a la presidencia. Ahora, soy consciente de que el Tribunal Constitucional declaró que su cierre del Congreso fue inconstitucional. ¿Por ahí podría aplicarse alguna medida para buscar impedir su postulación? Entiendo de que él está prohibido Sí, de postular, porque está con la inhabilitación establecida en el propio, en por el propio Parlamento. sí, De tal manera que esa es una decisión legislativa que ya está ahí y el que postule, obviamente esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones sea consecuente con el principio de legalidad que le ha impuesto el Parlamento. pero suponiendo de que se diera el caso, que no lo sé, viendo cómo se maneja la política hoy en día, el Poder Judicial revoque su inhabilitación mediante este pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró básicamente un golpe de Estado su cierre del Congreso, ¿se podría buscar inhabilitarlo, al menos para estas elecciones? Sí, podría realmente, en este caso, aunque sea una probable ley con nombre propio, pero sí podría en este momento el Parlamento emitir una ley que alcance y desarrolle esta situación, porque en este caso sí la experiencia de este señor ha sido nefasta en la historia de la República. Probablemente el peor presidente que hemos tenido en nuestra historia republicana. Y Pero tendría que lamentablemente ser. sí, y lamentablemente la cultura política individual y colectiva a cierto sector lo tiene hechizado, pero obviamente el Parlamento ahí puede eh, establecer como previsión normativa una ley puntual. Esta tendría entonces que ser mediante el Parlamento. No hay forma de que en un proceso vía judicial se le impida la postulación. No, no, Entonces, tiene que ser no hay. por ley, por ley. Aún a sabiendas de que hay un sector del Poder Judicial adicto a estos amparos que realmente politizan la justicia. Correcto. Perfecto. Esas han sido todas las preguntas, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Por Este, nada, te agradezco, mi querido Franco, y que un gusto. siga vuestros proyectos. Muchas gracias, doctor. Hasta Un gusto luego. conversar con usted. De igual manera.